verdad que es una alegría tenerlos acá en este quinto Project Day, festejando nuestros 25 años. Y en este primer bloque queremos hablar de tres preguntas claves que entendemos que nos tenemos que hacer en este momento y que tienen que ver con la reinvención. Nosotros venimos hablando ya hace bastante tiempo de lo que es la transformación digital. Y lo que hemos escuchado y analizado en profundidad son casos bastante canónicos, como son los casos de Uber, de Airbnb y otros, que de alguna manera entran en el mercado y amenazan a industrias y a varias empresas. Esos jugadores nacieron digitalmente, ¿sí? Y de alguna manera están provocando bastante ruido. Pero yo lo que quiero hablar hoy no es de estos jugadores, sino de los que ya estamos. Todos nos preguntamos, y es una pregunta que anda en el aire, es ¿dónde está tu Uber? ¿Tá? ¿Qué pasa con las empresas que ya existimos? Y bueno, todos conocemos a Madonna. Madonna es una actriz que ha permanecido vigente en la industria musical durante 30 años. Está dentro de las 4 primeras que ha vendido más discos y de alguna manera ha conseguido mantener el título de la reina del pop. ¿Tá? Muchos analistas de negocio, muchos analistas de marketing han estudiado este fenómeno de Madonna. Y todos coinciden en una sola cosa, que Madonna supo hacer muy bien una cosa, que es reinventarse. Y tal es así que su 6ª gira a nivel mundial se llamó Reinvention y fue una de las más importantes que tuvo en toda su carrera. Madonna hizo para reinventarse 3 cosas claves. Madonna eligió 6 sentimientos, 6 experiencias que quería transmitir a su público en todos sus conciertos. E insertó esos 6 sentimientos en todos sus conciertos. Uno, lo que nosotros conocemos más, si hablamos de Madonna, el primero que se nos ocurre es la transgresión. Ese era un sentimiento que claramente Madonna quería generar en nosotros en todos sus conciertos. Esa fue la primera cosa que hizo. Hizo otra cosa más. Para seguir creciendo, esos sentimientos los insertó en contenidos digitales, ¿sí? Y de alguna manera eligió varios canales para poner accesibles esos contenidos digitales y construyó una cantidad de relaciones con muchas industrias para acceder a esos contenidos digitales. Y lo que mantuvo en esos contenidos digitales fue esas 6 experiencias. Y la tercera cosa que hizo Madonna fue mantenerse fuerte personalmente. Ninguna persona está 30 años en el mercado con éxito si no tiene una fortaleza personal. Y eso quiere decir que cuida su salud, quiere decir que cuida su imagen, pero sobre todo quiere decir que cuida su vida personal. La vida personal de Madonna también es parte de su éxito laboral. Y estas son las 3 cosas fundamentales que todos coinciden que Madonna hizo para reinventarse. Pero ahora sí vamos al mundo empresarial. ¿Qué pasa en el mundo empresarial? MGM es una cadena de hoteles de alta gama que tiene hoteles en todas partes del mundo. Y si nosotros nos preguntamos qué es un turista o qué era un turista hace 10 años, diríamos algo así como que un turista es una persona que decide qué lugares quiere conocer, ¿sí? Y de alguna manera define cómo trasladarse a esos lugares y después define dónde va a dormir. ¿Tá? Y bueno, y entonces MGM lo que hace, como cualquier otro hotel, es decir, ¿cuál es mi propuesta de valor? Yo vendo, ¿qué vendo? Habitaciones. Vendo habitaciones y te doy las habitaciones para que vos en ese viaje puedas dormir en algún lado. Y eso es lo que han venido haciendo los hoteles durante mucho tiempo. Pero, ¿qué hace el turista de hoy?
que se llama Turista 3.0. El Turista 3.0 lo que hace es lo siguiente, dice, yo no quiero conocer lugares, sino que yo quiero tener experiencias. Y mi experiencia que yo quiero tener es ir a jugar al golf, ir a pescar, quiero ir a jugar al casino, quiero ir a conocer cómo viven las personas de determinadas culturas. Y así podríamos seguir. Y el turista de hoy lo que quiere es viajar a tener experiencias. Entonces, miren el proceso que hizo MGM. MGM lo primero que hizo fue poner sus habitaciones, que era su producto, ¿verdad?, en Internet, donde vos podías hacer la reserva en Internet. Perfecto. ¿En dónde estamos? En la era digital. Esa es la era digital. Después dio algunos pasos más y MGM lo que hizo fue no solamente poner la posibilidad de reservar en Internet, sino de comprar la habitación en Internet, de tener un paseo virtual por adentro del hotel y además se asoció con otras plataformas que le permitían acceder a un mercado más grande como Booking.com, como Trivago y como otras, ¿no? En ese momento que está haciendo MGM, y bueno, ya entró ahí un poquito en la era de la transformación digital. Se asocia con la industria financiera, ¿sí?, y se asocia con otros actores o con otras plataformas que sí lo exponen a un mercado mucho mayor. Pero miren lo tercero que hizo MGM. MGM se dio cuenta de que su cliente no quería más su producto y su servicio, sino que se dio cuenta que lo que quería era experiencias. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. Adentro de los casinos de MGM hay casinos. Adentro de los hoteles hay casinos. MGM construye sus hoteles al lado de las canchas de golf. Y miren el último invento de MGM. MGM le dice a su cliente que puede ser partícipe, ¿sí?, que puede ser partícipe de la investigación de un caso, de un crimen de SCI en sus hoteles. Entonces construye todo un escenario adentro de sus hoteles para que las personas que les interese saber quién es el asesino puedan ir a ese hotel y puedan vivir esa experiencia. ¿Qué hizo MGM? Cambió y en vez de vender habitaciones pasó a vender experiencias. Y esto que hizo MGM lo está entendiendo casi todas las empresas del mundo, lo están entendiendo muy bien casi todos los CEOs del mundo. Y mire lo que piensan los CEOs del mundo. Más de la mitad, la mayoría de los CEOs del mundo piensan que en los próximos años ya no se van a vender ni más productos ni más servicios, sino que se van a vender experiencias. La mayoría de los CEOs del mundo piensa que la competencia está fuera de su sector, que la barrera de las industrias se está desmoronando y que las industrias están convergiendo. La mayoría de los CEOs a nivel mundial piensan que la economía de los próximos 10 años va a estar basada fuertemente arriba de ecosistemas digitales. Y también la mayoría de los CEOs piensa que las presentes cadenas de valor con las cuales todas las empresas ofrecíamos productos y servicios a nuestros clientes van a ser sustituidas fuertemente por sistemas colaborativos. Señores, esto es lo que está pasando en nuestro mundo. Y si volvemos entonces a las preguntas del principio, está todo muy bien esto de la transformación digital, las empresas que empiezan digitalmente están jugando un partido importante, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo para reinventarme? Y yo no tengo muchas respuestas para eso, pero tengo 3 preguntas. La primera es,
¿desde qué experiencias voy a partir a construir mi negocio? ¿Cuáles son las experiencias que quiero generar en mis clientes? ¿Qué hizo Madonna? Madonna dijo, ¿cuáles son los 7 sentimientos claves que quiero generar en mi público? Esa es la primera pregunta que se hizo Madonna y esa es la primera pregunta que sugiero que se hagan ustedes. La segunda es, ¿en qué ecosistemas voy a participar para llevar esas experiencias a mis clientes? Y si no existe ese ecosistema, ¿qué ecosistema voy a crear para ir a generar y a proponer esas experiencias en esos clientes? Y la tercera pregunta que les sugiero es la siguiente, que es la misma que se hizo Madonna. ¿Cómo puedo ser yo fuerte personalmente? Y eso en el mundo empresarial quiere decir cómo ser fuerte digitalmente. ¿Y qué quiere decir ser fuerte digitalmente? Y miren, todo esto está parado arriba del software. Si yo quiero ser fuerte digitalmente, si quiero ser fuerte personalmente como empresa, tengo que saber muy bien cómo construir software para hacer esta reinvención que nos propone el mundo de hoy. Nosotros hoy en este bloque vamos a contestar solamente la tercera pregunta, las otras nos quedan a cada una de nosotros, a nuestras empresas. Así que invito a Vicky que nos empiece a contestar esta tercera pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Virginia y trabajo como encargada del equipo de analistas de negocios de Genexus Consulting. Nosotros estamos viendo que las organizaciones hasta hace un tiempo estaban fuertemente enfocadas en optimizar y mejorar sus procesos internos y descuidaban un poco lo que era la satisfacción del cliente y la experiencia que el cliente tenía. Afortunadamente eso está cambiando totalmente y hoy en día las organizaciones miran primero lo que es la experiencia del cliente y los servicios que le estamos dando antes que la optimización de sus procesos internos. Podríamos decir que las organizaciones antes se miraban desde dentro hacia afuera y sin embargo ahora se están mirando primero desde fuera hacia adentro. Quiero hoy compartir con ustedes 2 casos que resultan sumamente inspiradores. El primero es la empresa Lego. La empresa Lego en el año 2004 estuvo a punto de la bancarrota y sus ejecutivos se vieron obligados a redefinir el rumbo de la empresa. Entonces, ellos se preguntaron y se hicieron una muy buena pregunta. ¿Dónde queremos estar? Y la respuesta fue mejor aún. Ellos respondieron, queremos estar de una manera relevante donde los niños juegan y se divierten. ¿Dónde juegan y se divierten los niños hoy, además de armar construcciones espectaculares con esos bloquecitos? Van al cine y miran películas en el cine o en su casa, juegan en dispositivos móviles y también juegan en consolas. Lego hizo una transformación digital que abarcó todos los ambientes donde los niños se divierten y sigue siendo el número 1 en el mundo. Otro ejemplo que les traigo es Starbucks. Starbucks debe ser de las empresas que mejor y más claro tiene lo que es la experiencia de usuario. Y más allá del placer que nos resulta ir a los locales y tomarnos un café, ellos están fuertemente enfocados en transformar digitalmente a la organización. Lo primero que hicieron hace unos años fue un sistema en el cual los clientes podían juntar puntos y esos puntos luego cambiarlos por bebidas en los locales. ¿Sí? Fue un sistema que estaba dirigido a aumentar la fidelidad de la marca. ¿Sí? Por último, Starbucks el año pasado lo que está haciendo, liberó una aplicación en la cual sus clientes pueden ordenar sus bebidas, pagarla en forma online y con un mecanismo extremadamente seguro y retirar el pedido en el local de Starbucks más cercano que tienen. ¿Sí?
Eso tiene un doble beneficio, ¿no? El cliente se ahorra la cola de espera y Starbucks optimiza su cadena de producción en función de la demanda que va teniendo. Algo que hizo muy bien Starbucks es que empezó a pensar en esos ecosistemas e incluyó a la industria financiera dentro de toda esa cadena. Y algo que a mí personalmente me encantó es que Kevin Johnson es su CEO y es su presidente desde abril de este año. Lo que dice Johnson es, mientras otras organizaciones construyen aplicaciones móviles, nosotros lo que queremos es construir una plataforma digital que me permita estar conectada con mi usuario final, siempre priorizando la fidelidad de la marca. Bueno, entonces, habiendo visto esos dos ejemplos, les quiero contar en qué estamos enfocados los analistas de negocios en GeneXus Consulting. El primer punto es en fortalecer la experiencia de sus clientes, ¿sí? Y esto nos trae un impacto en lo que son los modelos de las organizaciones que tienen que transformarse en ser modelos de negocios digitales. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la experiencia del cliente? Miren, tenemos que conocer muy bien todas las rutas que el cliente tiene en la organización. ¿Qué es esto? Es conocer todos los caminos que el cliente recorre y todos los pasos que da para llegar a obtener un producto, un servicio, lo que ahora decimos la experiencia que nosotros le estamos vendiendo. A veces esos caminos son a través de sitios web, aplicaciones móviles, interacciones personales, telefónicas. Y lo que más en cuenta tiene este análisis es la emoción del cliente en cada uno de esos pasos. Entonces, hay una herramienta que nos gusta mucho, que es el Customer Journey Map o mapa de ruta del cliente. Es una herramienta muy visual, que es también parte de lo que estamos incorporando. Hoy en día es cada vez más relevante usar herramientas visuales. Y para mostrárselas, traje una anécdota personal que me ocurrió hace poco menos de un mes. Quería ir en las vacaciones con mis hijos al teatro. Y bueno, miren todo lo que me pasó en ese camino de ruta. Esos eran los pasos que yo tuve que seguir, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo yo fui interactuando con esa organización y cómo me fui sintiendo, ¿sí? Bueno, tomé mi celular y miré, estaba el espectáculo disponible, había entradas disponibles para el día y la hora que yo quería ir, así que la verdad que quedé muy contenta. Luego fui al siguiente paso y era pagar los tickets que había comprado, sí o no, en el celular. Resulta que cuando voy a ver había un único medio de pago disponible. Y ahí me enojé, porque yo quería pagar por otro medio de pago. Entonces dije, bueno, voy a llamar al call center. Llamo al call center, hablo con 2 o 3 personas y resulta que me dicen, sí señora, el único medio de pago disponible es el que usted vio. Yo tenía la esperanza de que hubiese un error, pero no. Entonces, le pido a un compañero que me preste ese medio de pago, etc. Bueno, a los minutos recibo la confirmación de esos tickets y con una sensación, bueno, los tengo, no de la forma que yo hubiese esperado. Bueno, llega el momento de ir al teatro, ¿sí? Y yo me había imaginado que con ese mail impreso yo llegaba al teatro, iba a escanear, iba a tener algún escáner, un lector, algo que me permitiera acceder rápidamente. Y me dicen, no señora, debe dirigirse a la boletería. Miro la boletería y había 25 personas en la cola. Entonces, volví a estar enojada. Bueno, luego en la boletería, después de haber hecho esa cola, me dieron las entradas y finalmente entramos. Entonces, a ver, lo que quería ejemplificar con esto es que si bien compré las entradas, fuimos al teatro, la sensación que al principio tenía de alegría se fue deformando, ¿sí? Y que prestemos atención a que muchas veces nos quedamos con la mirada del primer paso,
creyendo que porque tenemos una aplicación el cliente está contento. Sin embargo, es importantísimo el análisis completo de estos mapas de ruta. Bueno, el analizar estos mapas de ruta y conocerlos muy bien nos va a llevar a tener cambios en nuestros modelos de negocio, ¿sí? Obviamente algunos están ya más digitalizados que otros, pero bueno, en ese proceso apoyamos a las organizaciones con una mirada mucho más profunda en lo que son los clientes que estamos atendiendo, cuál es la propuesta de valor, o sea, qué es lo que ellos me compran, por qué me valoran, ¿sí? Y cómo me relaciono con ellos. Pero lo que ha tomado una relevancia fundamental son las asociaciones, ¿sí? ¿Con quién nos vamos a asociar en el futuro y cuál va a ser el ecosistema en el cual vamos a jugar? Va a decidir parte del futuro de la organización en los próximos años. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina. Me encargo del área de desarrollo para dispositivos móviles de Genexus Consulting. Como les comentaba Virginia, muchas de esas interacciones o decisiones que toman nuestros clientes, nuestros usuarios, las realizan a través de dispositivos móviles en la mano de nuestros clientes. El año pasado se hizo un estudio por el IAB que estudió cómo es el tráfico de Internet en Uruguay y llegó al resultado que el 70% del tráfico de Internet de Uruguay proviene de dispositivos móviles. Es más, este estudio también se hizo en la Universidad Católica, en una tesis de doctorado, y llegaron a los resultados. Y si miran sus Google Analytics de sus sitios, van a ver que los accesos en promedio, un 70% van a ser de dispositivos móviles. O sea que las empresas estamos también dentro de estos porcentajes. Estos estudios son más profundos. Analizan que ese tráfico también viene de empresas, de web browsing, de aplicaciones. Y es más, se llegó a analizar que una persona en promedio revisa más o menos unas 150 veces el celular por día. Muchos de ustedes tal vez revisan más y bajan un poco el promedio, pero más o menos son 150 veces. O sea que esto lo que nos va a hacer es que tenemos que repensar, en Genexus Consulting es un proceso que hemos hecho, repensar la forma en que encaramos el momento de diseñar las aplicaciones. No me refiero a esas aplicaciones que son de intranet o aplicaciones que están dentro de la empresa, no sé, el sistema de contabilidad, porque es accesible, digamos, desde el desktop cuando estoy trabajando, no trabajo tanto desde el celular. Pero todas aquellas aplicaciones que están enfocadas en Internet para nuestros clientes, tenemos que empezar a analizar la forma en que las conceptualizamos. En Genexus Consulting utilizamos el enfoque de Mobile First, que es una de las dos cosas que este estudio nos ha impactado. Mobile First implica que cuando yo voy a conceptualizar un sitio, una aplicación para clientes, lo primero que haga del día cero es conceptualizar cómo se va a ver en un celular. Una vez que conceptualizo y diseño lo que se va a ver en un celular, empiezo a escalar a pantallas más grandes, a la tableta o a un desktop de usuario. Esto lo que busca es la simplicidad, enfocarnos en lo que es importante al momento de visualizar la aplicación en un celular. Mobile First contrapone, digamos, a lo que es Mobile Last, que es lo que solemos hacer. Primero diseñamos cómo se va a ver en un desktop y después vamos con responsive sacándole columnas, sacándole información para verlo en un celular. Logra que nosotros degrademos el diseño original, o sea, cómo conceptualizamos la aplicación, la vamos degradando para que se pueda ver en un celular. Y no al revés, ir mejorando para lo que perdemos al pasar a celular es el 80% de la pantalla. Entonces, si nosotros conceptualizamos lo importante en la pantalla de celular y después vamos escalando para agregándole más información, más funcionalidades para un desktop, siempre vamos mejorando el diseño y no empobreciendo al quitar. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer en Genexus Consulting cuando desarrollamos aplicaciones. Mobile First tiene desafíos. El año pasado nosotros desarrollamos una aplicación para una empresa del sector financiero y se hizo un estudio de mercado antes de desarrollarla. Buscaba hacer ahorro en los sectores más carenciados. Entonces, cuando se hizo el estudio, se detectó en realidad que las personas a las cuales buscaban como público objetivo no utilizaban computadoras, solo utilizaban celulares. Por lo cual, el desarrollar la aplicación para celulares lo que le dio es la posibilidad de crecimiento y llegar a personas que no estaban llegando antes con sistemas web. También nos da restricciones. Perdimos el 80% de la pantalla, tenemos que enfocarnos, nos obliga a enfocar en qué es importante, la simplicidad ante todo.
Y luego también tenemos la posibilidad de, ahora estamos en un celular que tiene cámara, que tiene geolocalización, que tiene funcionales touch. Entonces podemos innovar y decir, bueno, nuestro sitio ahora puede tener nuevas funcionalidades, hacer, digamos, algo innovador con respecto al sitio tradicional que estábamos teniendo. Bueno, esto es una de las cosas que nos impactó al detectar que el 70% es accesible de celular. Pero no solo eso. Hasta ahora, digamos, hasta ahora en realidad, hace tiempo, cuando nosotros queríamos comprar algún producto, íbamos a la tienda, que era el único mecanismo, el canal de comunicación, comprábamos el producto, luego del tiempo pasó que teníamos lo que es múltiple canal, o que podíamos comprarlo por celular, o por computadora, o íbamos a la tienda a comprar, pero nuestros clientes van cambiando. Y ahora está el concepto de lo que es el omnichannel, donde el cliente utiliza todos estos canales, pero los utiliza en simultáneo. Por ejemplo, empiezo el proceso de compra del celular, lo termino en la computadora, o después voy a la tienda y espero que el estado que yo tengo con el proceso se continúe si yo cambio ese canal. Es más, lo que se busca en el concepto omnichannel es que independientemente del canal que estoy trabajando, la experiencia de usuario sea siempre la misma y que lo pueda cambiar en cualquier momento. El mejor ejemplo de esto es Netflix. Cuando cualquiera de ustedes está viendo una película en Netflix en el sillón del living, le pone pausa, cambia y la pasa al día siguiente a verla desde el celular y sin ningún problema continúa la película en el segundo que lo dejó. Ese manejo de estados es lo que nos obliga a nosotros ahora a empezar a preocuparnos de continuidad de ese estado en todos los canales en los cuales estemos. Por lo cual, bueno, de parte del área de Smart Device, lo que le invito es a conceptualizar primero del día cero el desarrollo de un dispositivo móvil y luego el manejar los estados permanentemente independiente del canal. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Guillermo y me encargo del área de calidad en Genexus Consulting. Y bueno, en este mundo de movilidad que nos estaba contando Carolina, donde tenemos la posibilidad de interactuar a través de distintos canales en cualquier momento, tenemos que entender que la tolerancia a fallas es cada vez menor y el costo de un error es cada vez más alto. Desde el punto de vista de la calidad, para ser fuertes digitalmente tenemos que tener aplicaciones que sean robustas, que sean consistentes, que sean capaces de interoperar correctamente con otros sistemas y, por supuesto, que también sean rápidas y seguras. Entonces, ¿cómo tenemos que reinventarnos para poder desarrollar y liberar aplicaciones que cumplan todo esto y a su vez tengan la mejor experiencia de usuario? La respuesta y la clave es que tenemos que enfocarnos mucho más en el contexto. Entender el contexto implica saber en qué ecosistema estamos parados y para eso tenemos que hacer un trabajo en conjunto con los analistas de negocio. Nosotros hemos estado trabajando y hemos estado probando distintas aplicaciones aplicando estos conceptos. Entonces, por ese motivo les traigo aquí algunos ejemplos para mostrarles. Uno es una aplicación de reproducción de música que está instalada en cientos de dispositivos que lo utilizan las personas ya sea en sus casas, en la calle cuando van caminando con conexión a internet o también en la oficina. Y suceden muchas otras cosas en los dispositivos en la medida que utilizan la aplicación, interrupciones, otros eventos, etc. Como pueden ver en la imagen, esta niña seguramente, además de estar escuchando música, está recibiendo cientos de WhatsApp, audios, likes en Instagram y otras redes sociales. Esta misma aplicación también es utilizada en otros contextos donde la conectividad es nula o no hay conexión a internet, digamos, como por ejemplo un avión, y está utilizada en segundo plano mientras la persona está haciendo alguna otra actividad como leer un documento, un libro, etc. En otros contextos, por ejemplo en el agro, toma mucho más relevancia lo que es la geolocalización, y hay otros contextos, por ejemplo en la salud, tenemos que tener en cuenta aspectos de interoperabilidad con la aplicación con otros sistemas, y también hacen mucho uso de sensores para recolección de información de datos que luego podemos analizar. Esto que les contaba hasta aquí viene de la escuela de lo que se llama el Context Driven Testing y hay implementaciones con metodologías muy concretas para aterrizar esto y poder aplicarlo en los proyectos, como por ejemplo Rapid Software Testing. Pero en este contexto de reinvención les tengo que contar dos cosas más que son importantes. Una es que tenemos que entender que el testing no es simplemente diseñar y ejecutar pruebas sistemáticamente, sino que implica entender del producto cómo funciona y poder compararlo con otros productos.
Desde este punto de vista, el tester va a poder aportar mucho más valor al proyecto. Lo segundo es que las emociones importan. El tester tiene que tener la posibilidad de poder experimentar y sentir la aplicación, y de esa forma vamos a poder lograr aplicaciones con mucha mejor experiencia. Esto tiene un impacto directamente en lo que conocemos como el testing automatizado, donde las emociones no importan, no se pueden medir, y de esa forma tenemos que entender entonces en qué contextos y en qué situaciones podemos aplicarlos para realmente poder sacar provecho. Todo esto nosotros tenemos que volver, digamos, y empezar a pensar cómo lo estamos haciendo entonces el testing en nuestras empresas, cómo estamos haciendo nuestros proyectos y cómo lo están realizando las personas. Desde GeneXus Consulting venimos aplicando estas técnicas y con un equipo especializado hemos ayudado a organizaciones a definir y a reinventar sus procesos de testing, aplicando, por ejemplo, técnicas como puede ser la parte de testing mobile para mejorar la calidad de las aplicaciones. Todo esto lo hacemos también desde una perspectiva un poco más amplia, considerando otras actividades de aseguramiento de la calidad en etapas tempranas del ciclo de construcción de software. Y bueno, para cerrar estas pequeñas palabras de la parte de calidad, les quería contar, digamos, cómo tendría que ser el rol del testing. Y les digo que lo piensen como en el rally. A diferencia de lo que puede ser una carrera de Fórmula 1, acá hay dos personas adentro del auto que tienen que resolver todo sobre la marcha. Como pueden ver, el copiloto con sus notas sería el tester. El copiloto lo que hace es le da visibilidad de los riesgos del camino y le anticipa al piloto de lo que va a suceder. Lo más importante de esto es que todos los equipos de rally tienen copiloto. No hay ningún piloto que esté corriendo hoy en día y que no tenga el apoyo de un copiloto, principalmente porque esto sería una desventaja muy grande frente a los otros equipos. Lo mismo pasa con el testing en los proyectos. Muchas gracias. Buenas. En realidad, después de estar escuchando todo esto, me quedan preguntas del estilo, todo muy lindo con esta ola de reinvención, ¿y qué pasa si por no hacer foco en otras cosas importantes, por ejemplo la seguridad, podemos comprometer toda la organización o el ecosistema? Básicamente, hablando con mucha gente, hace mucho tiempo atrás pensábamos que la seguridad, o se pensaba, que era usuario y contraseña, era control de acceso en la base de datos y cosas de esas. Veamos algunos ejemplos que nos muestran por qué esto ya no es válido. En mayo de este año estuvo muy de moda, muchas notas de prensa, un malware que era un ransomware que se llamaba WannaCry. Básicamente traduzcamos al español. Era un malware que lo que hacía era secuestraba la información, la cifraba y te pedía rescate en bitcoins. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan. Bueno, ¿qué era lo interesante de esto? Usaba vulnerabilidades de Windows que ya estaban liberadas los parches hacía 2 meses. El tema es, esto lo que me importó fue el impacto. ¿Qué impacto tuvo en su ecosistema? Que el ecosistema de esto era el mundo. Bueno, compañías como FedEx de Estados Unidos se vieron impactadas, Telefónica de España, los servicios de salud de Gran Bretaña, entre otros. Pero esto lo pueden ver ustedes un poco más lejano. Y vayamos a otro ejemplo muy similar, que fue Petya, que fue en junio de este año, que básicamente es otro ransomware que tuvo bastante difusión, pero el impacto más grande fue en Ucrania. Si nosotros miramos, en las etapas iniciales el 75% de los equipos infectados eran en Ucrania. ¿Por qué fue eso? Fue porque el ecosistema que querían atacar era Ucrania, buscaron un eslabón débil, buscaron un software de contabilidad que se llama MEDOC, y usaron un backdoor puesto en el servicio de actualización para distribuir el malware. No es que MEDOC tuviera la vulnerabilidad, sino vulneraron los servidores de MEDOC, con eso distribuyeron el malware y lo distribuyeron en los lugares que querían. Si bien tuvo impacto a nivel mundial, no fue tanto porque fue mucho más localizado el ataque inicial. Entonces, ¿qué es nuestro punto? Bueno, vamos a estar en ecosistemas mucho más conectados. Bueno, tratemos de no ser el eslabón más débil o no tener eslabones más débiles en nuestra cadena, ya sea en nuestro ecosistema o organización. Cada uno depende de cómo estén interconectados, cómo va a mirar esta cadena. Entonces, acá hay algunas palabras que me vienen a la mente de las cuales quiero reflexionar. Primero que nada, toda organización y todo sistema tiene una arquitectura. La pueden tener documentada o no, la pueden haber pensado en foco en seguridad o no, pero existe.
Hoy en día las arquitecturas son mucho más conectadas, se conectan con otras organizaciones a través de SBs, de la plataforma de gobierno electrónico. También nos conectamos con mayor cantidad de dispositivos. Con Internet de las cosas todo tiene Internet y vamos a terminar en nuestros sistemas interactuando con todo. A veces a mí me parece horroroso pensar en interactuar con la cafetera, pero va a pasar. Entonces, pensando en estas cosas, tenemos un nivel de exposición mucho más grande que hace que estemos mucho más expuestos. Entonces, ¿cuál fue nuestra reinvención ya hace algunos años en GeneXus Consulting? Empezar a aplicar un ciclo de desarrollo seguro. Básicamente no voy a hacer foco en el ciclo de desarrollo seguro, pero sí voy a contar por arriba qué implica. Lo primero que nada es, en todas las etapas del ciclo de desarrollo clásico, tenemos que poner tareas de seguridad. Seguridad no es algo que vayamos a agregar una cucharadita al final y está, sino que tenemos que construirla como cualquier atributo de calidad. Algo que es importante, que es lo primero, es la capacitación. Pero la capacitación no pensemos en tengamos un gurú en seguridad, tengamos alguien que sabe todo. No, tenemos que capacitar a todos los niveles, a los gerentes de proyecto, a los desarrolladores, a los testers, para que puedan hacer sus tareas bien. ¿Qué me pasó? ¿Por qué hago tanto hincapié en la capacitación? Yo en facultad, personalmente, no tuve materias especializadas en seguridad y después tuve que hacer posgrados para aprender. Entonces, pienso que mucha gente de mi generación puede sentirse en esa situación. Lo otro importante de capacitación es que hay tecnologías que pueden ser disruptivas y que pueden venir del lado de seguridad, que esas también las tenemos que analizar. El ejemplo fue hace unos años, nosotros nos centralizamos en la parte de firma electrónica, hicimos un componente, lo liberamos y eso nos permitió subirnos a la ola de la firma con la cédula cuando salió la cédula electrónica. De la misma manera, hay tecnologías que estamos investigando como blockchain. Bueno, después en el resto de las etapas, en todas vamos a tener que poner tareas, vamos a tener que tener claros los requerimientos de seguridad. La arquitectura ya hablamos, vamos a tener que hacer un análisis. En el desarrollo es importante que tengan pautas de desarrollo seguro, que ustedes sepan cómo construir el software de manera segura. Los requerimientos de seguridad tienen que ser testeados. Y el testing de penetración, que es lo clásico que se veía como seguridad, puede ser útil en el contexto de que hicimos todo eso para ver que nuestro software quedó seguro en el ambiente que va a ir a producción. Bueno, por último, nosotros en Consulting somos miembros del capítulo de OWASP Uruguay, en realidad algunas de las personas del equipo de seguridad, y básicamente nos basamos mucho en cosas de OWASP porque son muy útiles. OWASP es una organización sin fines de lucro que busca apoyar en la seguridad de las aplicaciones web. Básicamente, el producto más conocido que todos habrán sentido nombrar es el OWASP Top 10, que lista los 10 riesgos de seguridad en aplicaciones web más comunes. El tema es, yo ahora les quiero nombrar un poco el ASBS. El ASBS es un estándar de verificación de seguridad en aplicaciones que lo que busca es decirme qué nivel de seguridad debería tener para mi aplicación. Ustedes ahí pueden ver 3 columnas. Las columnas son niveles de seguridad que debería cumplir una aplicación. Básicamente el ASBS me trata de decir, bueno, vos tenés una aplicación que tiene que tener algo básico de seguridad, trata datos sensibles y tiene que ser segura, o es crítica para vos y tiene que ser muy segura. Básicamente, no voy a los nombres técnicos que ponen en el ASBS, pero algo interesante es que me dice por cada sector qué aplicaciones debería considerar en cada nivel. Y lo otro que me lista es requerimientos que tengo que cumplir estando en ese nivel. Básicamente es, por ejemplo, si ustedes lo pasaron en la analogía en una casa, es ustedes en su casa tienen que tener la misma seguridad que en una embajada, en su casa, por el barrio en el que está, tienen que tener solo puerta con cerraduras, 2 cerraduras, rejas, alarma. Va a depender del contexto de ustedes. Bueno, las aplicaciones también va a depender del contexto de la aplicación. El ASBS lo que nos da es algo auditable y medible en ese contexto. Entonces, resumiendo un poco, estamos en un ecosistema mucho más conectados, estamos mucho más expuestos, entonces por esta razón nosotros vamos a tener que hacer foco en seguridad. Lo segundo es, tenemos que estar todos capacitados en seguridad, no es cosas de expertos. Lo tercero es, hagan un ciclo de desarrollo seguro y pensando en aplicaciones que ya estén construidas o que vayan a construir, tengan metas auditables y medibles. En eso encontramos que la ASBS nos resultó muy útil. Muchas gracias.